¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Berni. Desde la Dirección de Educación Continua y la Unidad de Igualdad de Género de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les damos la bienvenida a este último episodio de la serie sobre las pioneras del cine silente. En episodios pasados vimos que desde Francia, con el invento del cinematógrafo y a la par que se estaban haciendo las primeras películas, fue Alice Guy la primera persona en hacer una película de ficción. También vimos que en Estados Unidos hubo una industria que permitía que muchas mujeres se dedicaran a la cinematografía, entre ellas Lois Weber, que sobresale por su cine con conciencia social. Y hablábamos de cómo el cine era un área de oportunidad para las mujeres en los primeros años en los que se formaba una industria cinematográfica. Y es que se dice que entre finales del siglo XIX y hasta el comienzo de la década de 1930 habían proporcionalmente más mujeres trabajando en el cine que en la actualidad. Y aunque estas estadísticas surgen de estudios hechos por lo general en los Estados Unidos y se centran en Hollywood y su industria, también corresponden a muchos otros países. Mucho tiene que ver la cantidad de producción que se hacía en cada país y la situación social y política de cada uno de estos. En la mayoría de los casos, la información disponible proviene de registros en publicaciones de la época, ya que un alto porcentaje de las películas de estos años ya no existen. Después de los Estados Unidos, el mayor registro de mujeres cineastas en los primeros años del cine proviene de la que era entonces la Unión Soviética, en donde el gobierno revolucionario ruso nacionalizaría la industria fílmica, creando una escuela destinada a formar cineastas que llevarían al cine soviético a alcanzar altos grados de maestría formal y narrativa. La primera mujer directora de la industria cinematográfica soviética fue Olga Preobrazhenskaya, que comienza su carrera como actriz de teatro y en 1916 codirige su primera película, una adaptación de El hijo del escudero, de Alexander Pushkin. Preobrazhenskaya ha mencionado que en ese entonces los periodistas veían su nombre como un error de imprenta y lo cambiaban por una versión masculina antes de escribir las críticas. Su película más conocida, que es considerada una de las más grandes películas del primer cine soviético, fue Las mujeres de Riazán, de 1927, que era la historia de una joven del medio rural que tiene que soportar el abuso de su padrastro, irrumpiendo en la vida cotidiana de su pueblo. La carrera de Olga Preobrazhenskaya abarcó aproximadamente 40 años, pero fue interrumpida por las purgas de Stalin a la industria cinematográfica en la década de 1940. Conocidas como las abuelas de la animación rusa por su trabajo en el género de los cuentos de hadas, las hermanas Valentina y Zinaida Brumberg trabajaron juntas toda su carrera en la industria de la animación soviética. Las hermanas Brumberg son notables en la animación rusa porque formaron parte de la primera generación de animadores del país durante los años de la Revolución, un entorno único que permitió a las mujeres abrirse camino hasta la cima de la industria. Las hermanas Brumberg también estuvieron a la vanguardia de muchas innovaciones técnicas y estéticas, como la proyección de segmentos animados en los escenarios teatrales, el uso de recortes de papel, la integración de estilos folclóricos para la estilización de cuentos indígenas y la introducción del sonido en la animación soviética. En una de sus primeras películas, China en llamas, de 1925, las hermanas Brumberg integraron el paisaje y la topografía china con recortes de papel y un estilo constructivista de vanguardia. 1927 fue un año muy productivo para las hermanas Brumberg. De la veintena de películas de animación producidas en la Unión Soviética ese año, ellas hicieron 3, de las cuales sobrevive El niño esquimal. En ella se narra la historia de un joven esquimal llamado Chu, que caza heroicamente un oso, lo despelleja y cuelga el cuero en su casa. Mientras tanto, el chamán de la aldea reclama al oso y pone a Chu a trabajar en un dispositivo mecánico para animar una estatua. Aún amargado por la pérdida de su piel de oso, Chu se desquita de la explotación del chamán del pueblo, exponiendo la maquinaria que utiliza para evocar la ilusión de movimiento real en una estatua. El acto de rebelión de Chu retomó el tan denigrado concepto de animismo, que en los años 20 se convirtió en una palabra utilizada
en el ataque al primitivismo del folclore por su inculcación a los niños de la idea y la experiencia del encantamiento. Al mismo tiempo, la escena hace una clara distinción entre el falso animismo que predican los sacerdotes retrógradas y el transparente enfoque científico que la animación aporta al tema del folclore. Las hermanas Brumberg participaron activamente en la introducción del sonido al cine soviético, haciendo un sistema en donde se reconceptualizaba a los empleados que trabajaban en una película como un grupo cohesivo. Aunque algunos animadores se resistieron al uso del sonido en esos años, considerándolo como una perturbación a su autonomía creativa, Valentina Brumberg celebró el fin del cine mudo, aunque solo fuera porque la adopción del sonido requería más miembros en el equipo y la formación de grupos estables. Aunque ellas habían sido a la vez guionistas, artistas y directoras, consideraban que la innovación constante se produjo solamente a través del trabajo en grupo. El cine soviético fue de gran influencia en China, aunque la forma de trabajar de ambos países no podía ser más diferente. La industria cinematográfica china comenzó a agarrar fuerza hasta la década de 1930 y se tienen pocos registros de mujeres trabajando en ella, con nombres como Ellen Wang, Xie Kai-sen y Pu Shunqing, que fueran más reconocidas como actrices y guionistas que como directoras. En Japón, la primera mujer directora fue Tatsuko Sakane, que para 1936 había ocupado diversos puestos en prácticamente todas las etapas de la producción cinematográfica, desde directora y editora hasta supervisora de guiones y ayudante de dirección. Fue la única mujer directora en Japón hasta 1953, cuando la actriz convertida en directora, Tanaka Kinuyo, hizo su primera película. En la India, una práctica común era que los hombres interpretaran a mujeres en obras de teatro y películas, por lo que fue difícil que las mujeres ingresaran a la naciente industria cinematográfica. De ellas sobresale Fatma Begum, que en 1926 fundó Fatma Films, donde escribía, dirigía, producía y actuaba en sus propias películas. Y aunque no existen copias de su cine, publicaciones de la época destacan su pericia en los efectos especiales para el cine fantástico. Hasta hace relativamente poco, las mujeres estuvieron prácticamente ausentes en la historiografía del cine silente en América Latina. Informar y reevaluar las carreras de estas mujeres ha sido una tarea muy complicada debido principalmente a la escasez de material escrito y de películas existentes. En la década de 1920, América Latina era el mercado de exportación más grande de Hollywood, y las grandes productoras establecieron centros de distribución en la Ciudad de México y en Río de Janeiro en un esfuerzo por hacer circular sus películas a los exhibidores locales. En México, en 1917, con el fin de la fase militar de la Revolución de 1910 y la consiguiente estabilidad económica y social, permitieron el establecimiento de un sistema de estudios, el desarrollo de la producción de largometrajes y la aparición de convenciones cinematográficas y narrativas que perdurarían durante décadas. Fue este periodo de producción de cine el que proporcionó a las mujeres mexicanas la oportunidad de ayudar a hacer una industria cinematográfica nacional. En 1917, la popular actriz de teatro Mimi Derba estableció la Compañía de Cine Azteca y produjo 5 largometrajes en ese año, de los cuales dirigió uno, La Tigresa. En México también estuvieron las hermanas Adriana y Dolores Ehlers, de origen veracruzano, que también contribuyeron a la remodelación del cine silente mexicano con sus documentales que desafiaban las imágenes convencionales de México y contrarrestaron las representaciones post-revolucionarias del país como una nación social y económicamente atrasada. Los noticieros de las hermanas Ehlers presentaban imágenes de una sociedad urbana vibrante y cosmopolita. Sin embargo, toda su obra desapareció en el incendio de los archivos de la Cineteca Nacional en 1982. En 1928, la actriz de origen yucateco Cándida Beltrán Rendón dirige su primera y única película, a partir
de un guión basado en una historia que había escrito a los 14 años, El secreto de la abuela, y se convirtió en la última de las mujeres que dirigieron durante el periodo del cine silente mexicano. Europa, a pesar de haber sido el continente en donde el cine nació y tuvo un rápido desarrollo, sufrió un paro casi absoluto durante la Primera Guerra Mundial, y el uso del celuloide para la fabricación de armamento contribuyó a que se tenga muy poca información sobre el cine previo a la guerra. Incluso en países con una gran industria como Italia, aparecen muy pocos nombres de mujeres cineastas. Elvira Notari, la primera y más prolífica cineasta italiana, funda en 1909 su propia compañía de producción, Dora Films, junto con su esposo Nicola Notari, que solía trabajar como director de fotografía mientras que Elvira dirigía la mayoría de las películas. Los críticos elogiaron la forma en la que Elvira utilizó tomas panorámicas de Nápoles para retratar las duras condiciones de vida de las personas sin hogar de la ciudad, y centrándose en las mujeres que desafiaban las expectativas sociales, que cometían crímenes y seducían a hombres crédulos o eran seducidas por hombres peligrosos. Sin embargo, en el decenio de 1920, sus películas fueron fuertemente censuradas bajo el régimen fascista de Italia. En Alemania, pese a tener una producción importante y de gran influencia en la historia del cine y su lenguaje, las mujeres, aunque activas en la producción fílmica, quedaban subordinadas a sus pares masculinos. Sin embargo, de Alemania destaca la animadora Lotte Reiniger, que hizo más de 60 películas. Reiniger es conocida por ser la pionera en el cine de siluetas, en las que figuras recortadas de papel y cartón con pesos de plomo y articuladas en las comisuras se manipulaban a mano de un fotograma a otro, utilizando la técnica del stop motion o animación cuadro por cuadro. Las primeras películas de Reiniger abarcaban desde breves cortometrajes hasta Las aventuras del príncipe Ahmed, una película realizada entre 1923 y 1926 y que es uno de los 3 primeros largometrajes animados y el único de ellos que se conserva en la actualidad. Su historia se inspira en varios relatos de las Mil y Una Noches y es extraordinaria por la habilidad técnica que demuestra y una avanzada narrativa visual. Inusualmente para una película muda, Reiniger trabajó con el compositor de la película desde el principio de la producción y ponía la partitura de la película en rodillos mientras animaba a sus marionetas para asegurarse de que el sonido y la acción estuvieran perfectamente sincronizados. Este énfasis en el ritmo demuestra una comprensión sofisticada de las posibilidades artísticas de la cinematografía abstracta. Las notas, los guiones, los storyboards y las películas de ópera de Reiniger dan testimonio del papel que la música desempeñó especialmente en la concepción de sus películas durante la época del cine silente. El estudio de los documentos que Reiniger dejó atrás indica que era una artista consumada que trabajaba tanto en tinta como en acuarela, además de ser una escritora y poeta. La amplitud de Reiniger como artista y cineasta de múltiples talentos es evidente en el material de archivo que se tiene de ella: garabatos, notas, cartas, diarios, bocetos, acuarelas, guiones, siluetas, así como las películas terminadas, que son una prueba del cuidado que ponía en cada etapa de la producción cinematográfica. En Francia, a pesar de que fue la cuna del cine, y en donde Alice Guy fue la primera directora, pasó prácticamente lo mismo que en Alemania. La producción se congeló durante la Primera Guerra Mundial y existe muy poco registro de mujeres dirigiendo cine. Sin embargo, sobresale el nombre de Germaine Dulac, que antes de su carrera cinematográfica escribía artículos para la revista feminista La Fronde, en apoyo al movimiento sufragista, y ahí combinó el periodismo con su interés por la fotografía fija. Después de aprender las bases de la creación fílmica en Italia, Dulac decide crear una compañía cinematográfica en conjunto con la escritora Irene Hiller Erlanger. A partir de 1920, Germaine Dulac se adhiere al impresionismo francés y comienza a ver el cine
como una forma de arte que se liberaba progresivamente de las influencias de la pintura y la literatura. Es en este período que realiza una de sus obras más famosas, La sonriente Madame Vedette. En esta cinta la protagonista es una mujer que cuando no está buscando consuelo en los libros o tocando el piano, es blanco del egoísmo y bromas suicidas de su marido, a quien desprecia. A través del uso de primeros planos y dobles exposiciones, Dulac nos permite profundizar en la psique de su protagonista mientras fantasea con otros hombres y se deshace de su marido. Sin embargo, estas fantasías se convierten en pesadillas, ya que no puede evitar que la imagen de Monsieur Vedette aparezca en cada esquina, atrapándola en un ciclo interminable de tormento. Su película de 1928, La caracola y el clérigo, es ahora acreditada como la primera película surrealista, que proporcionaba un antídoto al arte hecho por su contraparte masculina. Esta película es una crítica visiblemente imaginativa del control del Estado e Iglesia y de la sexualidad masculina. Sus otras películas experimentales incluyen varios cortos basados en la música. Dulac consideraba que el celuloide podía incorporar una forma de expresar estructuras rítmicas y significados dentro del lenguaje fílmico. Están, por ejemplo, Disc 957 y temas y variaciones de Chopin de este periodo, entre 1928 y 1929. Sin embargo, su carrera como realizadora se vio afectada por la aparición del cine sonoro, y su última película como directora fue el cortometraje No me queda nada, de 1934. A través de esta serie hemos visto cómo las mujeres fueron la fuerza creativa durante la creación del cine y su lenguaje en todas las áreas de producción, y cómo su trabajo fue borrado sistemáticamente de la historia del cine. Actualmente, se siguen haciendo estudios minuciosos para recuperar las historias de las cineastas que hemos mencionado en este y los episodios anteriores, y existe al día de hoy una lista de aproximadamente 650 nombres de mujeres de las cuales se busca información, ya que solamente se sabe que fueron partícipes en la producción cinematográfica a nivel mundial. Para terminar con esta serie es relevante observar las cifras obtenidas por el informe Celluloid Ceiling, realizado por el Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego, que año con año hace estudios sobre la cantidad de mujeres que trabajan en la industria cinematográfica. Los últimos datos publicados en el 2019 son reveladores. De las personas que se dedican a la producción de cine, hasta el 2018, las mujeres representan el 8% en la dirección, el 16% en el guionismo, el 4% en la fotografía, el 26% en la producción, el 21% en la producción ejecutiva y el 21% de la edición. Es por eso que consideramos de vital importancia ser visibles a las cineastas que siguen creando nuevos lenguajes y propuestas, en una era en la que la forma de narrar y producir material audiovisual está teniendo cambios estructurales tan radicales como los que sucedieron en los primeros años de la creación cinematográfica 125 años atrás. Y así terminamos con esta serie sobre las pioneras del cine silente. Desde la Dirección de Educación Continua y la Unidad de Igualdad de Género de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les agradecemos habernos acompañado durante estas 4 emisiones y esperamos que hayan sido de su agrado. Muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.